Familia secreta, muy buenas noches. En esta ocasión vamos a hablar de sicarios, de personas que por alguna u otra circunstancia terminaron en un mundo lleno de oscuridad, quizá por gusto o por necesidad. Lo cierto es que ese es el sitio perfecto para encontrarnos con lo desconocido, con aquello que se cuenta entre voces, con situaciones extrañas, paranormales, siniestras y sobre todo aterradoras. Así que ponte cómodo, relájate un momento y olvida por un instante todo eso que te preocupa. Acompáñame y disfrutemos de esta noche. Estás escuchando Oscuro Secreto. Nací en Chetumal, Quintana Roo, y no me voy a ir por los lados. Estoy en un penal y les envío esta historia porque estuve pidiéndole ayuda a uno de los custodios para que se las hiciera llegar tal como quiero que se cuente. Empecé en la delincuencia cuando tenía 14 años. En parte me da vergüenza, pero en parte esa es la vida que me tocó y no me queda de otra. Ya ni siquiera pienso en el hubiera. Lo que es y yo estoy aquí ahora. Empecé repartiendo sustancias. Era una mula a la que nadie le prestaba atención. Nadie se fijaba en un chamaco flaco, desnutrido, que caminaba por las calles deprisa de un lado a otro. Los policías no me miraban. La gente solo se quitaba para que yo no la molestara. Iba y venía por las avenidas. Luego me metía a los callejones y ahí me esperaba cualquier tipo feo con mala cara, al cual le daba un paquete a cambio de un fajo de billetes. Tras eso, regresaba por donde llegué e iba a entregar el dinero. Mis días no tenían mayor complejidad. Era eso, ir de aquí para allá. Me pagaban una cantidad que para ese momento me parecía una millonada. Con eso mejoré las condiciones en las que vivía mi familia. Les decía que trabajaba en un almacén y mi patrón era muy bueno conmigo. Eso sí, prometí nunca meterme en nada y lo cumplí por muchos años. Luego, por una cuestión amorosa, caí redondito en esas porquerías. Me perdí y la necesidad de estarme metiendo sustancias me llevó a pedir trabajos más fuertes. En una de esas, me dieron mi primer trabajo como sicario. Tenía que encargarme de un comerciante. Era un señor gordito con cara amable y bastante sonriente, pero que lamentablemente no quería pagar derecho de piso y los de la banda ya dominaban su zona. A cambio de ese trabajo, me prometieron 2 bolsas de pastillas, así que lo hice. Lo cuidé y le clavé por la espalda una hoja afilada que ya llevaba preparada, justo sobre los riñones. Ese hombre no tuvo oportunidad de salir vivo. Después de hacerlo y de ver mis manos manchadas de rojo, claro que sentí un escalofrío. Me horroricé. Creí que algo malo me pasaría, o que me había convertido en un monstruo y el diablo aparecería para llevarme al infierno. No fue así. El reloj continuó girando. Al señor lo enterraron y a mí me dieron lo que quería. No sé si me la pasé bien, pues no tengo recuerdos de esos días. Solo sé que no me entró sobredosis porque si no, no estaría aquí. El caso es que después de ese señor hubo más, muchos más. A los patrones les gustó mi forma de actuar. Me quitaron el metal afilado y me dieron una herramienta de cañón pequeño con silenciador. Cuando se dieron cuenta de que sí les servía como sicario, me sacaron de las adicciones y me exigieron que actuara con responsabilidad. Y es que sí, hasta en la delincuencia hay que tener valores. En fin, ¿cuánta gente se ha ido por mi mano? Solo voy a mencionar los que me confirmaron en el juicio. 16. No diré más porque si esta historia la oyen los del penal o llega a manos de alguien de arriba, me puede ir peor. Y porque ahora tengo esperanzas de salir, aunque sea cuando ya esté todo anciano. Por lo menos quiero morir afuera. Bueno,
Ahora sí, siendo sicario, me moví sin restricciones y mis pagos se multiplicaron. Me pude comprar lo que quise. Aventaba dinero para arriba, pero al mismo tiempo me empecé a ser conocido hasta que mi cara llegó a los puercos de Azul. Una tarde, mientras me dirigía al lugar donde rentaba, porque, como es obvio, me alejé de mi familia, vi que afuera estaban unas personas que no apartaban la mirada de la casa. Les llamé a mis compañeros y me dijeron que seguramente eran los de la policía que me habían encontrado. Sin perder el tiempo, me dijeron que me dirigiera a un sitio en específico y ahí pasó por mí otro sicario. Un rato después me dejó en una casa ubicada a las afueras de la ciudad. Me dio las llaves y me dijo que era una casa de seguridad, en donde por el momento no se llevaba a cabo actividad, así que podía acomodarme. Al siguiente día, me llevaría a un estilista para cambiarme el peinado y me acompañaría a sacar mis cosas del otro domicilio a fin de cambiarme de casa de una buena vez. Acepté de buena gana y entré a la vivienda. Desde que puse un pie adentro me sentí muy raro. Estaba helada, parecía un congelador. Afuera brillaba el sol con ganas, pero en ese sitio debía haber como 10 grados menos. Me cerré la chamarra y pasé al interior. Estaba muy sucio y las paredes se veían manchadas de mugre y algo rojizo o cobrizo que ya sabía lo que era. Me acerqué a la cocina y vi trastes con comida podrida, así que me asomé con cuidado a la calle y salí para buscar una tienda. Encontré una a 200 metros. Compré una Fanta grande, unas Sabritas, Gansitos y otras galletas. Regresé a la casa y otra vez el frío me estremeció. Conforme pasó la tarde, me acomodé en la sala. Había una televisión que conecté y estuve viendo el canal 5. Salió Dragon Ball Z y me acordé de mi infancia. Luego me quedé dormido. Fueron como 20 minutos y abrí los ojos porque oí algo, como si alguien hubiera movido un sartén en la cocina. Me levanté y fui a ver. Todo estaba en orden. Al regresar a la sala noté que la televisión se apagó. La volví a encender y me comí unas cuantas cosas de las que compré. Otra vez el sueño me empezó a envolver. Los párpados me bailaban porque me quería dormir y a la vez no. De pronto, alguien pasó por enfrente. Vi su sombra tapando la televisión. Abrí los ojos por completo y miré a mi alrededor. Estaba solo. Me dije a mí mismo que se trataba de la angustia, pues aunque parecía muy tranquilo, sí me preocupaba que me agarrara la justicia. Más o menos a las 9 de la noche, me hablaron mis patrones para saber si estaba bien. Les dije que sí y me acomodé en el sofá para dormirme más a gusto. El sobresalto que experimenté unos minutos después se debió a que alguien me agarró la pierna. Les juro que sentí el toque helado de una mano flaca, misma que me apretó y me obligó a levantarme a la carrera. De nuevo no vi a nadie. Para ese momento ya sentía una inquietud extraña. Sentía que alguien me estaba observando, pero revisé los pasillos cercanos y confirmé nuevamente que me hallaba completamente solo. Por si acaso, puse las sillas del comedor en el pasillo y les coloqué encima las bolsas de mis chucherías, pues si alguien se metía, tendría que moverlas y los empaques se caerían, cosa que haría algo de ruido. Dejé la televisión encendida, pero apagué la luz, me tapé con mi chamarra y traté de calmar mis pensamientos. Ya me estaba durmiendo cuando las bolsas se cayeron. Salté del sofá, levanté mi arma y puse el dedo en el gatillo. Con la luz del televisor observé el pasillo y aquella soledad que lo inundaba. Las bolsas de frituras yacían desperdigadas en el suelo, mas no existía razón por la cual se hubieran caído. Ahí cerca ni siquiera se ubicaban ventanas. Me acerqué a acomodar otra vez las envolturas cuando, en el fondo, vi pasar una sombra. De mi boca salió una exclamación. «Ya te vi, perro. A mí no me vas a estar jodiendo». Caminé hacia el fondo, prendí la luz y solo vi las habitaciones desiertas. En ellas solo flotaba un poco de polvo y permanecían las manchas de las víctimas que en el pasado estuvieron encerradas ahí.
En ese instante me cayó el 20. Supe lo que pasaba. Me estaban acechando los espíritus de los que perdieron la vida en ese sitio, a manos de mis colegas. Raptados o enemigos, en esa vivienda se cortaron vidas y se causó mucho dolor. En las horas siguientes permanecí despierto, alerta, con la luz encendida y mi herramienta letal en la mano derecha. Oí pasos, crujidos y algo parecido a murmullos o llantos, y así tuve que pasar toda la noche. Al día siguiente, una muchacha acudió para cortarme y pintarme el cabello. Me cortó la barba y me hizo unos arreglos en las cejas, aunque eso no sirvió de nada. Me agarraron como a los 2 meses y aquí estoy, pagando por todo lo que hice y recordando que por nuestra culpa allá afuera, en muchas casas de seguridad, hay espíritus que siguen penando sin descanso. Envío esta historia de forma anónima porque soy una persona que se dedicó a algo que es perseguido por la ley, y aunque esos tiempos quedaron atrás junto con mi juventud, hoy todavía me pueden llevar ante un juez, y aunque suene muy cobarde, no quiero terminar mis días así. Para que puedan entender mis circunstancias, aceptaré sin rodeos que fui sicario, y si es como los que beben mucho, que aunque dejan de hacerlo, se siguen identificando como bebedores, pues entonces yo de un modo u otro sigo siendo eso, un sicario. En mis andanzas pasaron muchas cosas. Tuve que encargarme de gente que a lo mejor no mataba ni una mosca, pero también de otros sicarios peores que yo. En numerosas ocasiones perseguí a mis enemigos hasta encontrarlos y les vacié el cargador de mi herramienta sin remordimiento. La vida de un sicario es fría, pero al mismo tiempo es igual a la de cualquiera. El que vende pollo duerme con suma tranquilidad después de haberle cortado la cabeza a decenas de animales. El sicario va y hace su trabajo. Casi nunca conoce a la persona que debe eliminar y no experimenta tampoco ninguna culpa. Puedo comentar que las primeras 4 o 5 veces en las que me encargué de alguien, sentí una inquietud bastante grande, pero luego el mundo siguió avanzando y a mí no me pasó nada. Con esto quiero decir que si se ve de manera neutral o hasta cierto punto fría, podríamos estar hablando de cualquier actividad. Por supuesto, no tienen que estar de acuerdo conmigo. Comprendo que hay límites morales que influyen en la postura de la sociedad. Aún así, este mundo se mueve de la manera en que lo hace y eso no va a cambiar en mucho tiempo. Ahora bien, dentro de esta actividad, me sucedió algo que es muy difícil de creer, pero que se trata de algo completamente cierto. Todo comenzó con un granjero que no se quería salir de sus tierras. Llegamos con la mejor actitud posible y le ofrecimos un buen pago a cambio de sus terrenos. Los queríamos utilizar para sembrar un poco de hierba y construir algunas estructuras debajo de las cuales nuestros compañeros instalaran un laboratorio a fin de generar sustancias sintéticas que en esos momentos se vendían muy bien. El hombre se negó con una energía que nos resultó sorprendente. El señor sabía quiénes éramos y lo que le podía pasar en caso de hacernos enojar. No le importó nada y siguió negándose, defendiendo sus terrenos con uñas y dientes. Como al patrón le urgía tomar posesión del área, nos mandó a visitar al señor y a recordarle que el tiempo estaba pasando y que debía tomar una decisión lo más pronto posible, a menos que quisiera conocer la grotesca furia de la organización. Ni siquiera así el señor dio su brazo a torcer. A lo mejor el hombre pensaba que esa sería la solución a sus problemas. Él ya estaba grande y la gente mayor cree que tiene la razón solo por su edad. A mí me encargaron que lo quitara del camino. Ni siquiera tuve que trazar planes complicados. Solo lo cuidé afuera de su casa y cuando salió apreté el gatillo. Me alejé deprisa y dejé que la viuda y sus hijos lidiaran con lo demás. Al señor lo sepultaron a los 4 días. Porque se tuvo que hacer una investigación. Como no encontraban nada, le dieron el cuerpo a sus familiares y estos organizaron el funeral.
Ellos claro que sabían lo que pasó. Les dimos unos días para sanar su dolor y nos presentamos nuevamente en su domicilio. En esa ocasión la viuda aceptó todo lo que le pedimos. Su disposición fue tan admirable que los patrones le dieron varios cientos de miles adicionales. Una vez que las tierras pasaron a manos de nuestra gente, nos pusimos a trabajar. Los patrones mandaron a arar los campos y a levantar cuartos que se necesitaban. También se hizo un almacén para meter los costales de la cosecha. Y ahí empecé a pasar mucho rato. Un día más o menos a las 6:30 de la tarde, me encontraba sentado en el almacén cuando vi pasar a una pequeña sombra. Me pareció curioso y me levanté a ver quién era. A unos metros de la puerta, cerca de donde se ubicaban unos tambos llenos de herramientas, noté la silueta de una niña. De inmediato le dije: «Hey, chiquilla, ¿qué haces aquí? Este lugar no es adecuado para ti. Vete a tu casa». Pero la pequeña no me respondió, solo se quedó mirándome. Enseguida añadí: «Aquí no nos gustan los niños. Si no te largas en este momento, nos tendremos que hacer cargo de ti». Me metí y esperé unos minutos. Salí después y la niña ya no estaba. Pensé que ahí había quedado el asunto y me olvidé del tema. Más o menos a las 2 semanas, cuando regresé y me metí al almacén, vi que en el fondo estaba otra vez la niña. Era pequeña, como de 4 años, y llevaba un vestido oscuro muy sucio. Le pregunté qué estaba haciendo ahí y no me respondió. Por consiguiente, le volví a decir que se largara. La pequeña no se movió ni un centímetro, y eso me inquietó bastante. No le podía ver la cara de manera directa, porque se encontraba alejada de la luz, pero tuve la plena sensación de que me estaba mirando, prácticamente como si sus ojos me traspasaran. Sentí cómo veía mis pecados y todas las cosas malas que hice a lo largo del tiempo. Incluso experimenté un escalofrío tan fuerte que cuando hablé para decirle que se largara de una buena vez, hasta me tembló la voz. En ese instante escuché que alguien andaba afuera y me di la vuelta para llamar al compañero que estuviera por ahí. Resultó que era un tipo al que le decíamos el monaguillo. Solo me alejé de la puerta del almacén como 3 metros. Llamé a mi colega y él acudió de frente. Eso quiere decir que la niña no pudo salir por mi espalda sin que la hubiera visto. Cuando regresé con el monaguillo, encontramos el almacén vacío. Buscamos entre los costales y nos fijamos en cada rincón. Sin embargo, la niña no apareció por ningún lado. Luego de eso estuve atento a la situación, mas no volví a ver a la condenada chamaca durante los días siguientes. La busqué a cada instante y nada. Hasta casi 3 semanas más adelante la volví a ver. Regresaba de trabajar. Tuve que hacerme cargo de un desertor del grupo. Ese tipo se quiso hacer el listo e inteligente, pero lo único que consiguió fueron varios plomazos en el pecho. Al entrar al almacén para checar unas cosas que los patrones me indicaron, me encontré de frente con la niña. Y fue entonces cuando escuché una voz infantil pero distorsionada. Me dio la impresión de que la emitía una persona mayor, que fingía hablar como lo hacen los niños. Me dijo: «Veo todo lo que haces. Ya te estás quemando en el infierno». El miedo que experimenté fue inmenso. Me tembló el cuerpo y hasta me mareé. Desde ese momento no volví a conocer la paz. Mis noches se llenaron de pesadillas. La mano me temblaba cuando sostenía mi arma y pienso que fue un castigo que me llegó como enviado del cielo por el mismísimo Dios Todopoderoso. Día con día perdí mi renombre hasta que no me quedó nada. Un día los patrones se dieron cuenta de que ya no les servía y mandaron al monaguillo para que se encargara de mí. Este cuate era mi amigo y me dejó ir. Ya han pasado décadas desde ese momento y hasta el día de hoy sigo penando. Todavía tengo pesadillas con la niña del almacén. Se aparece en mis sueños para recordarme que ella vio todo lo que hice y que tarde o temprano tendré que pagar por mis espantosos pecados.
Así fue como una niña infernal que llegó al almacén del sitio en el que trabajaba. Me sacó de la mafia y continúa esperándome para juzgarme como lo que soy, el más despreciable gusano. No les voy a compartir mi nombre, pero sí les voy a decir que llevo más de 10 años siendo parte del cártel. En la actualidad me desempeño como sicario y soy bueno en lo que hago. De mí se dicen muchas cosas, sin embargo, poco se puede confirmar. Mis colegas me respetan y el grupo donde me muevo, soy una referencia de cómo se deben hacer las cosas para que salgan bien. Si me gusta o no lo que hago, no es relevante. Cada quien hace lo que sabe y lo que le da dinero. La cuestión es que eso no es lo que quiero contarles, sino de una ocasión en la que hubo una fuerte intervención por parte del gobierno y tuvimos una importante baja entre nuestros colaboradores. Las detenciones se realizaron de forma masiva y los enfrentamientos nos quitaron a un montón de gente. Con el paso de los días, nos empezó a faltar mano de obra y como no queríamos que colapsara nuestra organización, mientras reclutábamos a más chavos, todos los que andábamos dentro del cartel, tuvimos que hacernos cargo. A mí me tocó cuidar una plantación alejada de la ciudad y me fui para el lugar de buena gana. Lo vi como unas vacaciones. Al llegar me encontré con que no sería el único en el sitio, pues se trataba de un área bastante grande y necesitábamos más ojos y manos diestras para defender la producción. Mis actividades eran mínimas. Solo debía pasearme por la zona con mi herramienta a la vista y asegurarme de que los trabajadores no hicieran cosas inadecuadas, como querer escaparse o robarse la mercancía. El primer día que pasé ahí fue tranquilo. Pasaron un par de helicópteros, pero no lanzaron señales de que eran personas de nuestro lado. Como es obvio, tenemos uno que otro infiltrado en la justicia. Todos tienen un precio, y los patrones no tienen problema con cubrir sumas que parecen inalcanzables para la mayoría de los mortales. En fin, no hubo novedad. En la tarde me dormí un rato, a fin de estar al tiro para patrullar por la noche. Así fue. Anduve caminando por los alrededores del plantío, y debajo de la oscuridad pasaron las horas. Al día siguiente me fui a dormir y desperté hacia las 2 de la tarde. El momento pasó tranquilo y las cosas parecían ser de lo más normales. Hasta me pregunté por qué necesitaban que patrullara tanto el terreno. Cené a las 8 de la noche y luego me senté afuera de una casucha que servía de granero. Ahí estuve entre dormido y despierto. No obstante, a eso de las 9:45, un chillido escalofriante me obligó a levantarme y de forma automática puse el dedo en el gatillo. Enseguida vi correr a la gente que todavía andaba entre las plantas. Huyeron como un montón de ratas que acababan de ver a un gato feroz. Por un instante creí que nos había caído la policía o los del ejército y empecé a caminar hacia el plantío. No obstante, antes de que me internara entre las matas verdes, uno de mis compañeros me detuvo. Me dijo que no siguiera adelante a menos que quisiera acabar con mi vida esa misma noche. Yo me le quedé mirando e iba a pedirle una explicación, cuando otro chillido resonó. Sin evadir el tema, el hombre me dijo que se trataba del diablo del plantío. Eso no me convenció ni me pareció lógico. Supongo que mi colega notó lo que mi cabeza estaba pensando. Sin embargo, no se molestó. Me dijo que entráramos a uno de los cuartos y me señaló una silla. Alrededor había más personas, las cuales me miraron curiosamente. Ellos sabían algo que yo no. Tras unos minutos, el señor que me alejó del campo empezó a contar una historia que me voló la cabeza. Dijo que esa zona no le pertenecía al cártel. Eso no me pareció raro. Casi todo lo habíamos conseguido a la fuerza, según comentó el hombre. Para hacerse con esas tierras hubo innumerables fallecidos. Las negociaciones no avanzaban. Los dueños originales no querían deshacerse de sus propiedades, y entonces se recurrió a lo de siempre. Si no se obtenía la zona por las buenas, sería por las malas. Una noche, llegaron los del cartel con numerosas camionetas.
Sacaron a la gente de sus casas y al que no se quería ir, le vaciaban el cargador. Numerosos hombres perecieron frente a sus familias. El ambiente se llenó de un aroma a pólvora y a hierro. Ese segundo olor surgió del líquido que se derramó luego de que las personas intentaran negarse a lo inevitable. En esa ocasión muchas mujeres se quedaron viudas y un montón de niños quedaron huérfanos, pero el cártel consiguió lo que quería. Lamentablemente eso no fue lo único que sucedió, y es que esa noche, entre las manchas oscuras y los casquillos de bala, algo llegó al lugar atraído por el miedo, el dolor y los fallecimientos. Desde que se empezó a trabajar el sitio para sembrar hierba, algunas personas aseguraron ver sombras deambulando por el área. Se pusieron lámparas y las sombras se fueron. Sin embargo, luego llegó algo peor, un ser o una criatura que lanza chillidos y augura tragedias. Al principio trataron de atraparlo o ahuyentarlo. Los que se enfrentaron a él ya no regresaron. Los encontraron tirados en el plantío. Algo les abrió el estómago y les sacó los intestinos. Sus tripas estaban regadas sobre las plantas. Por eso mis colegas consideraban que no era humano. Al finalizar lo que me decía, otro chillido se escuchó. Parecía animal, pero al mismo tiempo humano. Claro que nos causó escalofríos y muchos se persignaron. Si soy sincero, tuve ganas de salir, pero algo no me lo permitió. Era un aroma a azufre que no debía estar ahí. Hasta el amanecer nadie salió ni siquiera para ir al baño. Al otro día el plantío estaba como sin nada. Personalmente considero que aquí hay algo de razón. Una pequeña comunidad donde nuestra gente causó tanto horror es el escenario perfecto para que aceche el demonio. Envío este relato para pedir misericordia y que alguien rece por mí. Me llamo Hernán. Hace como 8 años me uní al cártel. Entré como un ayudante cualquiera. Ni siquiera era de los que llevaban paquetes a los menudistas. Yo les limpiaba sus casas a los patrones. Era menos que una sirvienta, pero subí hasta convertirme en parte de sus sicarios. ¿A cuánta gente borré del mapa? No sé, a muchos. Pero entonces me topé con la señora Ágata Bautista y mi suerte cambió. La señora tenía una hacienda pequeña que le interesó a uno de los jefes. Le ofrecimos una cantidad decente de dinero a la mujer, pero como está claro, no se dio. Entonces le mostramos una buena razón para aceptar. Se trataba de un cañón muy cerca de su cara y acariciamos su rostro con él. La mujer tembló, luego nos cerró la puerta en la cara. Doña Ágata era viuda, vivía sola y durante el día iban 3 señoras a ayudarle con la limpieza. También acudían un par de decenas de hombres que se encargaban de las cosechas y las ventas. La hacienda producía una cantidad decente de cosechas, y si esas plantaciones se cambiaban por hierba, nos iría de maravilla. De todas maneras, la señora no cambiaba de opinión, y entonces los jefes nos dieron la orden de arreglar las cosas. Me mandaron de inmediato, y pensé que la vieja no sería problema. Sin embargo, nos llegó información con respecto a que la mujer había pedido seguridad. Por eso fueron conmigo otros 4 compañeros: el gato, Samael, la tortolita y Juan. Con eso no cabía duda de que en las próximas horas Ágata se iría con San Pedro. Y sí, llegamos a la hacienda y entramos por su portón de madera. Nadie nos impidió cruzar. Los alrededores estaban en penumbra, tan solo iluminados por una luna que en unos días se volvería llena. Avanzamos por el camino de la entrada y nos ocultamos entre los matorrales. Cuando vimos la casa donde residía la vieja, nos hablamos en voz baja y nos acercamos poco a poco. De repente salió Ágata. Llevaba en las manos una herramienta robusta, gruesa y de doble cañón, como esas que salen en la televisión. Nos gritó: «Sé que andan ahí.
No me van a sorprender, cabrones, porque los que se van a llevar una sorpresa son ustedes. Poco a poco, y cada uno de los que esta noche entraron a mis tierras, algo malo les va a pasar. En ese instante, por atrás, sonó la sirena de una patrulla y se vieron luces azules y rojas. Nos alejamos con cuidado. Desde lejos vimos a Ágata entrar a su casa y cerrar su puerta. Una vez que estuvimos lejos, nos lamentamos. Los patrones nos iban a regañar. Salimos a la carrera, nos subimos a una camioneta y nos alejamos para pensar mejor las cosas. Eran las 11:30 de la noche. Yo me fui a mi casa y mis colegas a las suyas. A las 8 de la mañana fui con los jefes a contarles lo ocurrido, pero no pude. Encontré a mis colegas reunidos, impactados porque la Tortolita había fallecido. Amaneció así como si nada, muerto en su casa, al lado de otro colega que descubrió con espanto que tenía espuma en la boca. Se organizó el funeral durante el día y se sepultó en la tarde. Para la noche estábamos reunidos y sin poder creer lo ocurrido. Volví a mi casa, dormí un poco y al día siguiente decidí reanudar mis actividades, en especial hacerme cargo de Ágata. Pero no pude. Algo me inquietaba al pensar en la mujer. Entonces, a los 5 días del funeral de la Tortolita, nos avisaron que Samuel también había muerto. Se lanzó desde la azotea de su casa y lo encontraron deshecho en su patio, con los huesos rotos y una mancha rodeando su cuerpo. Ese hombre tenía los ojos abiertos y una mueca de miedo plasmada en su rostro. Eso ya no me pareció normal y me acordé de lo que dijo la anciana. Fue la primera vez que me pregunté si sí era verdad. La preocupación me empezó a afectar. Andaba nervioso todo el tiempo y sentía que alguien me observaba. En varias ocasiones, a lo lejos, me pareció ver a Ágata, pero cuando me fijaba bien resultaba que no era nada. Pasaron 3 semanas sin novedad. Los patrones me pidieron meterle rapidez al asunto y ya estaba planeando qué hacer, cuando el gato desapareció. Nadie supo a dónde se fue, pero lo encontraron unos días después inflado como globo en el río. Según dijeron, falleció ahogado. No obstante, el gato sabía nadar muy bien. El miedo regresó. Veía a la anciana por todos lados. A veces por el rabillo del ojo notaba su silueta. Luego miraba bien y ya no estaba ahí. Me puse a investigar y descubrí un dato que me llenó aún más de terror. Y es que la gente del pueblo decía que doña Ágata hacía brujerías. Una noche, mientras estaba en la casa donde rentaba, apagué la luz y la televisión para irme a dormir. De pronto, en un pasillo, vi una silueta y supe que era la despreciable vieja. Enseguida le comenzaron a brillar los ojos y como pude encendí la luz a la carrera. El cuarto se hallaba vacío, pero entendí el mensaje. Prácticamente sentí que me dijo: "Te estoy viendo y sigues tú". He hecho de todo, sin embargo, nada mejora. De los 4 que fuimos a la casa de la vieja hacía casi un mes, nada más faltaba yo por irme a la tumba. Les escribo este relato justo a los 5 días después de que encontraron al último colega. Esto lo hago con miedo, pues no sé si cuando la escuchen todavía esté vivo, pero también tengo la esperanza de que alguien oiga mi testimonio y rece por mí para liberarme de este mal. Ya no tengo tiempo para cambiar, y si es que lo hubiera tenido, la verdad es que no sé si lo hubiera hecho.